A Nas Breer le quedaban exactamente 4 créditos y 17 céntimos en su cuenta esa mañana. Conocía el número porque lo había comprobado 3 veces en su terminal de muñeca. La pantalla holográfica parpadeaba semanalmente bajo la iluminación artificial de la estación de tránsito Meridian 7. Su hija Harper estaba sentada en un aula al otro lado del sector residencial, fingiendo que todo estaba normal, fingiendo que no sabía que su padre había recibido una notificación de desalojo del administrador de Habitat la noche anterior, fingiendo que no estaban a un turno perdido de perder la estrecha unidad de 2 habitaciones que llamaban hogar en las cubiertas inferiores. Nas le había prometido proteína real para la cena de esa noche, no la pasta sintetizada que habían estado comiendo durante semanas. Pase lo que pase. Porque eso fue lo que hizo. Cumplió sus promesas incluso cuando el universo lo hizo casi imposible. Entró en la sala de observación con la esperanza de que el supervisor del muelle le permitiera trabajar un turno extra cargando contenedores. En cambio, se encontró con una escena que lo hizo detenerse a mitad de camino. El salón nunca estaba lleno a esta hora. La mayoría de los trabajadores ya estaban en sus puestos y los pasajeros en tránsito generalmente se quedaban en los niveles comerciales superiores, donde la filtración de aire funcionaba correctamente. Pero hoy alguien ocupó uno de los bancos de acero plástico cerca de la enorme ventana que daba a los conjuntos de acoplamiento y a la nebulosa que giraba más allá. Ella estaba llorando. No el tipo de llanto dramático que buscaba llamar la atención que Nas había visto en las transmisiones de entretenimiento. Era un llanto tranquilo y controlado, el tipo de llanto que provenía de alguien que había aprendido a ocultar el dolor. Su espalda estaba rígida. Su postura era perfecta a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, y su piel, no tona sobresaltado, era de un morado oscuro, el color del crepúsculo en mundos con atmósferas lo suficientemente espesas como para dispersar la luz de formas que la Tierra nunca podría. Ella era Valoran. Nas reconoció la especie por los canales de información pública, aunque nunca había visto una en persona. El Imperio Valoran controlaba 17 sistemas solo en este sector. Su influencia se extiende mucho más allá de su mundo natal, Valoris Prime. Eran lo suficientemente humanoides como para que las similitudes fueran sorprendentes, pero lo suficientemente diferentes como para que nadie pudiera confundirlos con humanos. La mujer que tenía delante tenía los característicos pómulos altos, los rasgos ligeramente alargados, las marcas bioluminiscentes que trazaban delicados patrones a lo largo de sus sienes y bajaban por su cuello, actualmente apagado por la angustia. Llevaba ropa que probablemente costaba más de lo que Nas ganaba en un año, un traje ajustado en violeta oscuro y negro, con patrones geométricos que parecían cambiar cuando ella se movía, adaptándose a su lenguaje corporal de maneras que hablaban de una tecnología que Nas apenas podía comprender. Una delgada tableta de datos yacía en el banco junto a ella. Su pantalla mostraba lo que parecían documentos legales en escritura estándar y valorana. Nas no era del tipo que se entrometía en el momento privado de alguien. Ya tenía suficientes problemas propios como para tener que encargarse de unos desconocidos. Pero algo en ella, tal vez la forma en que sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos, tal vez la forma desesperada en que seguía limpiándose los ojos como si pudiera borrar la evidencia de su colapso, lo hizo detenerse. Se aclaró la garganta suavemente. Disculpe, está bien. La mujer Valoran se sobresaltó, levantó la cabeza de golpe, sus ojos eran llamativos, de un oro luminoso que parecía brillar débilmente en la tenue luz. Ella lo miró fijamente por un momento, claramente sorprendida de que alguien le hubiera hablado. Entonces ella negó con la cabeza, dejando escapar una risa suave y avergonzada que sonó más como un sollozo. Me disculpo, dijo, con su tono impecable, pero con un acento que hacía que ciertas consonantes sonaran melódicas. Esto es inapropiado. No debería comportarme así en público. Dele, parece que estás teniendo un día difícil, ofreció Nas, quedándose donde estaba, sin querer acosarla. Conozco ese sentimiento. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y algo cambió en su expresión.
No era compasión ni el desdén que a veces veía cuando los residentes más ricos de la estación notaban a alguien de las cubiertas inferiores. Solo reconocimiento, como dos personas que entendían lo que se sentía estar abrumado por circunstancias fuera de su control. «Mi nombre es Tiesesa», dijo en voz baja. «Tiesa Coraline». El apellido golpeó a Nas como un golpe físico. Incluso él, que vivía en los rincones olvidados de una estación fronteriza, conocía ese nombre. Coraline, la familia imperial, lo que significaba la mujer sentada frente a él. Llorar en un banco público de una estación de tránsito no era algo exclusivo de la nobleza valorana. Ella era de la realeza, la hija del mismísimo emperador Baldrén Corbalán. El hombre cuyo rostro aparecía en los canales de noticias de la mitad del sector cada vez que los acuerdos comerciales o las disputas territoriales llegaban a los titulares. El primer instinto de Nas fue retroceder, disculparse por la intrusión, desaparecer antes de que la seguridad de la estación decidiera que su presencia cerca de una princesa imperial era de alguna manera amenazante. Pero Tessa lo miraba con esos ojos dorados, y había algo en su expresión que lo mantuvo en su lugar. Esperanza quizás o desesperación. «Nas Breer», dijo, pensando que ella merecía saber su nombre si él sabía el de ella. «Trabajo en los muelles de carga». «Bueno, cuando hay trabajo». «Eres humano», observó. Y no era una pregunta. «Originalmente de la Tierra». «Mis abuelos eran», dijo Nas. «Nací aquí en el Meridiano 7. Nunca he estado en la Tierra. No puedo pagar el pasaje». Tiesa asintió lentamente, secándose los ojos nuevamente. «He estado en la Tierra 3 veces por funciones diplomáticas. Es hermoso, pero nunca lo vi realmente. Solo salas de conferencias y salones de recepción». Hizo una pausa, pareciendo recuperarse. «Perdóname. No tengo sentido lo que digo. Debería explicarlo». «No tienes que explicar nada», dijo Nas. «Pero si hablar ayuda, no tengo prisa». La verdad era que no tenía a dónde correr. El supervisor médico lo llamaría si se abría un turno. Tiesa respiró temblorosamente. «Mi padre me está obligando a aceptar un matrimonio concertado, una alianza política disfrazada de relación. Tengo 30 días estándar para seleccionar a alguien aceptable entre los candidatos aprobados que ha elegido, o él hará la selección por mí». Las cejas de Nas se levantaron. Había oído hablar de matrimonios arreglados en algunas culturas, pero escucharlo de alguien que realmente enfrentaba esa elección lo hizo real de una manera que la historia nunca lo había hecho. «¿Y no quieres casarte con ninguna de ellas?» «Quiero mi propia vida», susurró Tessa, mientras sus marcas bioluminiscentes pulsaban débilmente con emoción. «Quiero libertad. Quiero elegir mi propio camino para encontrarme con alguien que me vea como una tiesa, no como la hija del emperador o un activo político para intercambiar». Ella tragó saliva con fuerza. «Pero estoy atrapado. Si me niego, mi padre me despojará de mi herencia, me exiliará de Valoris Prime y cortará todas las conexiones familiares. Lo perdería todo». Se sentaron en silencio. El zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación proporcionaba un sonido de fondo constante. Fuera de la ventana, un camión de carga pasó a toda velocidad, con sus luces de marcha parpadeando en la oscuridad. Nas no sabía qué decir. Sus problemas con el alquiler y la comida parecían casi triviales comparados con tener todo su futuro dictado por la necesidad política. Entonces, de la nada, Tessa se giró para mirarlo completamente. «¿Qué pasaría si te hiciera una oferta?» Nas parpadeó. «¿Qué tipo de oferta?» «¿Y sí?» Ella hizo una pausa. E incluso ella misma parecía luchar con la audacia de lo que estaba a punto de proponer. «¿Qué pasaría si te contratara para ser mi esposo? Un matrimonio de conveniencia y nada más. Un año estándar. Te pagaría 60.000 créditos por adelantado. Ganarías estabilidad financiera para ti y tu hija. Me liberaría de las manipulaciones de mi padre. Al final del año, disolveríamos el matrimonio y cada uno seguiría su camino». Nas la miró atónito. Debía de ser una broma elaborada o una prueba,
O quizá había respirado demasiado aire reciclado y estaba alucinando. Pero Tessa no sonreía. Sus ojos dorados estaban completamente serios, casi suplicantes. ¿Por qué yo?, preguntó Nas, con la voz apenas por encima de un susurro. Ni siquiera me conoces. No soy nadie, un estibador que ni siquiera puede pagar su alquiler. Porque te detuviste, dijo Tessa simplemente. Viste a una desconocida en apuros y te preocupaste lo suficiente como para preguntarle si estaba bien. Todos en mi mundo ven la debilidad y la explotan o la ignoran. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas. Ofreciste amabilidad sin esperar recompensa. Ella tomó su tableta de datos. Sé que esto suena descabellado, pero estoy desesperado, y tú parecías alguien que entiende la desesperación. Nas negó con la cabeza, intentando procesar lo que ella preguntaba. Esto es una locura. ¿Te das cuenta? ¿Una princesa imperial casándose con un trabajador portuario humano? Tu padre jamás lo aceptaría. Ese es precisamente el punto, dijo Tessa. Y ahora había un matiz de desafío en su voz, una chispa de rebelión que hacía brillar aún más sus marcas. Los candidatos aprobados son todos nobles valoranos. Todos preseleccionados para impulsar la agenda política de mi padre. Pero las leyes matrimoniales imperiales solo establecen que debo casarme dentro del plazo especificado. No especifican la especie. Si me caso contigo, una humana, alguien completamente ajeno a sus planes cuidadosamente elaborados, no puede obligarme a una de sus uniones concertadas, ni puede despojarme de mi herencia porque técnicamente habré cumplido el requisito. Eso es un tecnicismo, señaló Nas. Fuera. Todavía podría amargarte la vida. Ya lo hace, dijo Tessa en voz baja. Al menos así, habría tomado mi propia decisión, aunque solo fuera por un año. Nas pensó en Harper, en la orden de desalojo, en las noches en vela intentando averiguar cómo mantener a su hija alimentada, con techo y a salvo. 60.000 créditos resolverían todos sus problemas inmediatos. Le darían a Harper estabilidad, comida de verdad, tal vez incluso acceso a mejores programas educativos. Pero también los arrojaría a ambos a un mundo que ninguno de los dos entendía. Un mundo donde la gente usaba ropa que valía más que una pequeña nave espacial. Donde las maniobras políticas podían arruinar vidas. Donde un emperador valorano podría ofenderse si un humano afirmaba ser su yerno. Necesito pensarlo, dijo Nas finalmente. Y necesito hablar con mi hija. Tiene 7 años, pero merece saber lo que estoy considerando. Tessa asintió, con respeto evidente en su expresión. Es justo. No quiero que tomes esta decisión a la ligera. Buscó un código de contacto en su tableta y lo transmitió a su terminal de muñeca. Tienes mi canal privado. Contáctame cuando lo hayas decidido, pero por favor, decídete rápido. Me quedan 29 días. Nas se puso de pie, con la mente dando vueltas. Miró a la princesa valorana, la esperanza y el miedo que se reflejaban en sus ojos dorados, y sintió que algo cambiaba en su interior. No era amor, nada tan ingenuo, sino un reconocimiento de la humanidad compartida, o lo que fuera su equivalente, cuando uno de ustedes no era técnicamente humano. Te contactaré mañana, prometió. De una forma u otra. Tessa sonrió y por un momento pareció menos una princesa imperial y más alguien de su edad enfrentando decisiones imposibles. Gracias, Nasbreer, por detenerte, por escuchar, por considerar algo tan descabellado. Nas salió de la sala de observación sintiéndose como si acabara de descender de una nave hacia la microgravedad. Sin ataduras y girando, avanzó por las cubiertas inferiores en piloto automático, apenas viendo los pasillos familiares, los paneles de luz parpadeantes, los otros trabajadores caminando penosamente hacia sus turnos. Cuando llegó a la pequeña unidad de hábitat que compartía con Harper, se quedó de pie frente a la puerta durante un minuto entero, intentando recomponerse. La puerta se abrió con un silbido de presión compensatoria. La unidad era diminuta, de apenas 20 metros cuadrados, dividida en una sala de estar,
un dormitorio y un pequeño aseo. Harper estaba sentada a la mesa plegable, con sus tareas escolares proyectadas desde su tableta de aprendizaje, con la lengua fuera concentrada mientras practicaba matemáticas. Levantó la vista cuando él entró, y su rostro se iluminó de una manera que siempre le causaba dolor. «Papá, llegas temprano a casa. Cancelaron mi turno», mintió Nas, aún sin estar listo para explicar. «¿Qué tal la escuela?» «Bien», dijo Harper, que era lo que siempre decía. A los 7 años, ya había aprendido a restarle importancia a las dificultades de su vida, a fingir que los otros niños no se burlaban de su ropa remendada o de que su almuerzo solía consistir en barritas de proteínas. «El señor Patterson dice, me va muy bien en ciencias. Dice que tengo una aptitud natural». Nas sonrió, acercando la otra silla. «Esa es mi chica. Inteligente como tu madre». La expresión de Harper se suavizó al mencionar a su madre. Rebecca Brea había muerto hacía 3 años en un accidente industrial en uno de los niveles de fabricación de la planta. Un fallo en el sello de presión, dijeron. Rápido, indoloro, nadie podría haber hecho nada. El acuerdo que le pagaron a Nas apenas cubrió los gastos del funeral. Preguntó papá Harper, dejando el lápiz. ¿Vamos a estar bien? Te oí hablar con el señor Gans ayer sobre el alquiler. Nas sintió un nudo en la garganta. Era demasiado joven para cargar con estas preocupaciones, pero también demasiado inteligente para estar protegida de la realidad. Harper, quiero hablarte de algo importante, algo que podría cambiar las cosas para nosotros. Pasó la siguiente hora explicándole todo con cuidado, con sinceridad. Le contó sobre su encuentro con Tiesa, sobre la propuesta, sobre lo que significaría. Le explicó que tendrían que mudarse a un alojamiento más agradable, que habría atención pública, que la vida se complicaría de maneras que no podían predecir del todo. Pero también le explicó que significaría seguridad, que Harper nunca más tendría que preocuparse por la comida ni la vivienda, al menos no durante un año. Harper escuchó con la misma atención que dedicaba a sus tareas escolares, haciendo preguntas que demostraban que entendía mucho más que la mayoría de los niños de 7 años. Cuando Nas terminó, se quedó en silencio un largo rato. ¿Es buena?, preguntó Harper finalmente. La princesa. Nas pensó en las lágrimas silenciosas de Tessa, su desesperada esperanza, como le había agradecido simplemente por mostrar amabilidad. Creo que sí. Parecía triste, sola, como si necesitara una amiga. Harper asintió lentamente. Mamá siempre decía que debíamos ayudar a la gente cuando pudiéramos. Y nos ayudó, ¿verdad? Ofreciendo los créditos. Ella también necesita nuestra ayuda, admitió Nas. Pero Harper, solo haré esto si te parece bien. No se trata solo de mí. Se trata de los dos. Harper se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, sus pequeños dedos envolviendo los de él. Creo que deberíamos ayudarla, papá. Y creo que mamá querría que lo hiciéramos. Nas sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Su hija, de 7 años, poseía más sabiduría que la mayoría de los adultos que conocía. De acuerdo. Entonces le diré que sí. Contactó con Tiesa esa noche. Ella respondió de inmediato. Su rostro llenó la pequeña proyección holográfica de su terminal. Ahora vestía ropa diferente, algo más sencillo pero elegante, y sus marcas latían con lo que él estaba aprendiendo a interpretar como energía nerviosa. Hablé con Harper, dijo Nas sin preámbulos. Estamos dentro. Sea lo que sea, por muy loco que se vuelva, lo haremos. Mamá, el alivio que inundó el rostro de Tessa fue casi doloroso de presenciar. Gracias. De verdad, sé que lo que pido es mucho más que razonable. Tenemos algunas condiciones, continuó Nas. Harper es lo primero, siempre. Sea cual sea el acuerdo que hagamos, su seguridad y bienestar no son negociables, y vamos a necesitar límites claros. Esto es un acuerdo comercial, no un matrimonio real. Necesitamos entender exactamente qué significa eso. De acuerdo.
dijo Tessa de inmediato. Haré que mi asesor legal redacte un contrato. Lo especificará todo, la duración, los acuerdos financieros, las expectativas de apariciones públicas, el proceso de disolución. Al final, tendrás protección legal completa. Y Harper será tratada como mi hija en todos los sentidos legales mientras el matrimonio siga vigente. Tessa prometió que tendría acceso a los mejores recursos educativos, atención médica, todo. Te doy mi palabra. Pasaron las siguientes 2 horas discutiendo los detalles. Tessa contrató a un abogado de confianza, alguien fuera de la influencia directa de su padre, para que se encargara del contrato. En 3 días, tenían un documento que describía su acuerdo con dolorosa precisión. Un matrimonio de conveniencia de 1 año. 60.000 créditos transferidos a la cuenta de Nas al firmar. Cohabitación en alojamientos adecuados para el estatus de Tessa, pero con dormitorios separados. Apariciones públicas según fuera necesario para mantener la ficción. Una cláusula de disolución que se activaría automáticamente después de 12 meses estándar. Nas la firmó con manos temblorosas. Harper, sentada a su lado, añadió su huella dactilar como testigo porque Tessa insistió en que la niña debía formar parte del acuerdo. Los créditos aparecieron en su cuenta en cuestión de minutos, y Nas se quedó mirando el saldo durante 1 minuto entero, sin creer del todo que fuera real. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Tessa, quien asistía a la firma vía conferencia telefónica, manteniendo la discreción hasta que se formalizara el matrimonio. Ahora, dijo Tessa, y él pudo percibir emoción y terror en su voz, lo hacemos oficial y luego veremos cómo decírselo a mi padre. La ceremonia nupcial fue silenciosa, celebrada en una pequeña capilla en el nivel diplomático de la estación. Sin cámaras, sin multitudes, solo un oficial valorano que parecía estar abrumado por la situación. Nas con la ropa menos usada que tenía. Tessa con un vestido sencillo que probablemente aún cuesta más que una pequeña nave espacial. Y Harper con un vestido nuevo que Tessa le había comprado, con los ojos abiertos de asombro ante todo. La ceremonia en sí fue breve, una mezcla de tradiciones valoranas y humanas. Intercambiaron votos que no significaron nada y lo significaron todo a la vez. Nas prometió honrar y respetar a Tessa mientras durara su matrimonio. Tessa prometió lo mismo. Lo sellaron con un beso que fue castigado, casi con aire profesional. Pero Nas notó que las manos de Tessa temblaban al tocar las suyas. El oficial los declaró casados bajo las leyes tanto de la Alianza Terrana como del Imperio Valoriano. Así, sin más, Nas, un trabajador portuario de Brea, se convirtió en el esposo de la princesa imperial Tessa Corallin, y Harper tuvo una madrastra a la que apenas conocía. El verdadero desafío comenzó cuando se mudaron a las habitaciones de Tessa en el nivel diplomático. El espacio era enorme para los estándares de Nas. 5 habitaciones con ventanas que daban a la nebulosa arremolinada, muebles que se ajustaban a las posiciones corporales preferidas, controles ambientales que podían simular cualquier atmósfera planetaria y una cocina que hacía más que simplemente dispensar pasta de proteínas. Harper lo recorrió todo con los ojos muy abiertos, extendiendo ocasionalmente la mano para tocar algo antes de retirarla. Como si temiera que desapareciera, Tessa la observó con una expresión amable, y cuando Harper finalmente se giró hacia ella, insegura, Tessa se arrodilló a la altura de la niña. «Este también es tu hogar ahora», dijo Tessa en voz baja. «Puedes tocar cosas, usar cosas. Nada aquí es demasiado precioso para ti». «¿En realidad?», Harper preguntó en voz baja. «¿En realidad?», Tessa confirmó. Señaló una de las habitaciones. «Pensé que podría gustarte este. Tiene una buena vista de la nebulosa y las paredes pueden proyectar cualquier imagen que desees, como estar rodeado de estrellas». Harper miró a Nas pidiendo permiso. Él asintió y ella corrió hacia la habitación. Su jadeo de alegría resonó en su rostro. Nas se encontró solo con Tessa en la sala de estar principal, consciente de repente de lo extraño que era todo. «Gracias», dijo en voz baja,
por ser amable con ella. No tenías por qué tomarte tantas molestias. Tessa sonrió, y esa sonrisa llegó a sus ojos dorados de una manera que él no había visto antes. Me gusta. Me recuerda a mí mismo a esa edad, antes de que el peso de las expectativas le quitara toda la alegría a la vida. Se acercó a la ventana, contemplando las estrellas. Deberíamos discutir nuestra estrategia. Mi padre se enterará en cuestión de horas. El registro civil de la estación debe informar de todos los matrimonios diplomáticos. ¿Qué crees que hará? ¿Enfurecerse? ¿Amenazar? ¿Probablemente intentará anular el matrimonio por algún tecnicismo? Las marcas de esta latían con una emoción que Nas no podía interpretar. Pero la ley está de nuestra parte, y una vez que se haga público, cualquier intento de disolver el matrimonio por la fuerza sería un escándalo que el imperio no se puede permitir. Mi padre valora las apariencias por encima de casi todo. Tenía razón sobre el momento, aunque no sobre la intensidad. 6 horas después de firmar los documentos matrimoniales, la terminal de Nas sonó con un mensaje prioritario entrante. La pantalla mostraba el sello imperial del Imperio Valoran. A Nas se le encogió el estómago. «¿Debo contestar?», le preguntó a Tiesa, que se había quedado muy quieta. «Sí», dijo en voz baja. «Él querrá hablar con ambos. Es mejor afrontar esto ahora que dejar que se agrave». Nas activó la comunicación. La proyección holográfica que se materializó fue descomunal, llenando la mitad de la habitación con la imagen del emperador Baldrén Coralin. Era una figura imponente, su piel morada varios tonos más oscura que la suya, sus rasgos tallados con la autoridad que emana del poder absoluto. Sus marcas eran complejas, trazando patrones elaborados que denotaban edad y estatus. Vestía túnicas formales que brillaban con tecnología incorporada, y sus ojos dorados, tan parecidos a los de sus hijas, brillaban de furia. «Tessa», dijo, y su voz era lo suficientemente fría como para bajar la temperatura de la habitación. «Explica esta obscenidad». Tessa dio un paso al frente, con una postura perfecta, una expresión tranquila, de una manera que Nas sospechó que le requería un enorme esfuerzo. «Padre, me complace presentarle a Nas Breer, mi esposo. Nas, este es el emperador Baldron Corvalán». Nas luchó contra el impulso de inclinarse, arrodillarse o hacer lo que se suponía que debía hacer uno al encontrarse con la realeza galáctica. En cambio, simplemente asintió. «Majestad». Baldron lo ignoró por completo, concentrándose por completo en Tiesa. «Te casaste con un trabajador portuario humano, un hombre sin estatus, sin influencia, sin riqueza. Lo hiciste para fastidiarme. Lo hice para salvarme». La corrigió Tessa con voz firme. «Me diste 30 días para elegir esposo. Elegí. La ley no especifica especie ni estatus social, solo que me case dentro del plazo. He cumplido con tu requisito. ¿Crees que esta laguna legal te protege?». La risa de Baldron fue áspera. «Puedo anular esto en un día. Puedo expulsarlo de la estación en 1 hora. Podrías intentarlo. De acuerdo. Pero en cuanto lo hagas, todos los medios del sector se enterarán». El emperador, que no pudo controlar a su propia hija, que intentó obligarla a servidumbre disfrazada de matrimonio, que violó los protocolos de la alianza interespecies al amenazar a un ciudadano humano sin motivo. Hizo una pausa. ¿Cómo crees que reaccionaría la alianza terrana a eso? La expresión de Baldron pasó de furiosa a calculadora en un instante. Las ramificaciones políticas eran obvias, incluso para Nas. El Imperio Valoriano necesitaba buenas relaciones con la Alianza Terrana, acuerdos comerciales, fronteras territoriales, pactos de defensa mutua. Todo se vería comprometido si el emperador fuera visto como hostil a los humanos en general o abusivo con su propia hija en particular. «Esto no ha terminado», dijo Baldron finalmente, con la voz tensa por la rabia contenida. «Aceptaré esta farsa por ahora. Pero entiende, hija, que has quemado puentes que no se pueden reconstruir. Cuando esto fracase, y fracasará, no esperes piedad ni reconciliación.
La transmisión terminó abruptamente, dejando a Nas y Tessa en un repentino silencio. Harper salió de su habitación, obviamente habiendo oído todo, con el rostro preocupado. ¿Va a hacernos daño?, preguntó, acercándose a Nas. No, dijo Tessa con firmeza, arrodillándose de nuevo a la altura de Harper. No puede. La ley los protege y no permitiré que nadie les haga daño a ninguno de los dos. Tienen mi palabra de Coralina, que sigue siendo importante, aunque mi padre la haya olvidado. Harper la observó un momento y asintió lentamente. De acuerdo, te creo. Las semanas siguientes fueron un estudio de adaptación. Nas continuó trabajando en los muelles a pesar de tener suficientes créditos como para que técnicamente no los necesitara, pero se negaba a vivir simplemente del acuerdo de Tiesa. Su orgullo no se lo permitía, y honestamente necesitaba la normalidad. El trabajo físico lo mantenía con los pies en la tierra cuando todo lo demás en su vida se había vuelto surrealista. Tiesa se dedicó a crear algo parecido a una vida en la estación. No podía regresar a Valoris Prime, no con la desaprobación de su padre pesando sobre ella como una espada. Así que hizo de Meridian 7 su hogar, y para sorpresa de Nas, lo hizo con genuino entusiasmo. Empezó a trabajar como voluntaria en el centro comunitario de la estación, impartiendo clases de idiomas. Su fluidez en varios dialectos resultó valiosa, y pronto tuvo estudiantes, desde niños hasta colonos ancianos, todos ansiosos por aprender de alguien que había viajado mucho. Nas la observó enseñar una noche, de pie al fondo del aula, y vio una faceta de Tessa que no conocía. Había vislumbrado antes. Era paciente, alentadora y reía con ganas cuando sus alumnos cometían errores, compartiendo historias de sus propios desaciertos lingüísticos en mundos diferentes. En casa, Tessa y Harper desarrollaron un vínculo inesperado. Tessa nunca había estado mucho con niños, su crianza fue aislada y formal. Pero la curiosidad natural de Harper por todo lo valorano les brindó puntos en común. Tessa le enseñó a Harper frases en su lengua materna, le explicó la biología de su especie, las marcas bioluminiscentes, y respondió a un sinfín de preguntas sobre mundos diferentes con una paciencia extraordinaria. Una noche, Nas regresó a casa de su turno y los encontró cocinando juntos en la cocina, o mejor dicho, intentando cocinar. Tiesa había decidido enseñarle a Harper un plato tradicional valorano, algo con verduras en capas y una salsa que requería un control cuidadoso de la temperatura. El resultado era un ligero humo, mientras el sistema ambiental trabajaba a destajo para purificar el aire. Se supone que es morado, le informó Harper con seriedad. Pero lo hicimos un poco grisáceo. Tiene buen sabor, insistió Tiesa, aunque sus marcas palpitaban con lo que Nas había aprendido que era vergüenza. Mayormente bien. Al menos no te hará daño. Probablemente. Comieron juntos la cena ligeramente quemada, definitivamente gris, y Nas se encontró riendo de verdad, por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. Harper se rió ante la decidida defensa que hizo Tiesa de su cocina, y la propia Tessa finalmente admitió su derrota. Su propia risa musical y sorprendentemente espontánea. Después de que Harper se fue a la cama, Nas y Tiesa se sentaron juntos en la sala de estar, mirando la nebulosa. Habían adquirido este hábito con el paso de las semanas. Pasaban 1 o 2 horas en un cómodo silencio antes de retirarse a sus habitaciones separadas. No fue romance, pero fue algo de compañerismo, tal vez comprensión. Ella es maravillosa, dijo Tiesa suavemente, refiriéndose a Harper. Has hecho un trabajo increíble criándola sola. Su madre era increíble, dijo Nas. Solo estoy tratando de no estropearlo. Tessa se giró para mirarlo con expresión pensativa. Te das muy poco crédito a ti mismo. Harper es amable, inteligente y curioso sobre el mundo. Los niños no desarrollan esas cualidades por accidente. Ellos los aprenden. Nas sintió que se le cerraba la garganta. Gracias. Eso significa más de lo que crees. Se sentaron en silencio por un momento antes de que Tessa volviera a hablar con voz vacilante. Nas,
Necesito confesar algo. Me dije a mí mismo que este matrimonio era puramente práctico, un medio para un fin. Pero estas últimas semanas, estando aquí contigo y con Harper, he sentido algo que no había sentido en años. Paz. Paz genuina. Nas no sabía qué decir a eso. Un timbre proveniente del panel de la puerta le salvó de tener que responder. A esta hora las visitas eran inusuales. Tessa revisó la pantalla de seguridad y frunció el ceño. Es un mensajero, dijo. Sello imperial. El mensajero era un joven valorano con uniforme formal. Hizo una reverencia formal a Tiesesa, le entregó un estuche de documento sellado y se fue sin decir palabra. Tessa lo abrió lentamente. Sus marcas se atenuaron por la aprensión. Dentro había una sola hoja de papel de alta calidad, con texto impreso en escritura valorana formal. ¿Qué dice? Nas preguntó, viendo su rostro pálido. Es una invitación, dijo Tessa lentamente. A la gala imperial dentro de 3 semanas en Prime. Mi padre lo organiza para celebrar el aniversario de la fundación del imperio. La asistencia es obligatoria para todos los miembros de la familia. Ella miró a Nas con sus ojos dorados muy abiertos. Él quiere que vayamos los dos. Nas sintió que un miedo frío se instalaba en su estómago. Esto es una trampa. Tiene que serlo. Probablemente. De acuerdo. Pero si nos negamos, lo usará como evidencia de que nuestro matrimonio es una farsa y de que nos da demasiada vergüenza aparecer juntos en público. Esto le dará munición para cuestionar la legalidad de nuestro acuerdo. Así que nos vamos, dijo Nas rotundamente. Nos adentramos en lo que él tiene planeado y esperamos sobrevivir. No iríamos solos, señaló Tessa. Harper también vendría y mi padre no querría arriesgarse a un incidente público. Habrá representantes de decenas de sistemas, embajadores, ministros de comercio y medios de comunicación. No puede permitirse un escándalo. Nas no estaba tan seguro de eso, pero tampoco veía otra alternativa. Habían apostado por la protección legal de su matrimonio. Ahora tendrían que confiar en que resistiría la presión imperial. Las 3 semanas pasaron rápidamente. Tessa hizo arreglos para su viaje, reservando un pasaje en un transatlántico comercial en lugar de solicitar transporte imperial. También comenzó a preparar a Nas y Harper para lo que encontrarían: el protocolo, la formalidad, las expectativas. Les enseñó las costumbres básicas de Valoran, como saludar a los diferentes rangos de nobleza, qué temas se consideraban apropiados para la discusión pública y cuáles no. Harper lo absorbió todo como una esponja, pero Nas tuvo dificultades. Era un trabajador portuario que se sentía cómodo con la maquinaria y los manifiestos de carga, no con las exquisiteces diplomáticas. Tessa fue paciente con él, corrigiendo suavemente sus errores, pero Nas pudo ver la preocupación en sus ojos. Él iba a avergonzarla, posiblemente gravemente. El viaje a Valoris Prime tomó 4 días a través de varios puntos de salto y carriles de tránsito. Nas nunca había viajado más allá del sistema local de Meridian 7, viendo nuevas estrellas, nuevas estaciones, mundos que pasaban por las ventanas. Fue emocionante y aterrador al mismo tiempo. Harper pegó su cara a la ventana durante horas, haciendo un sinfín de preguntas sobre todo lo que veía. Tiesa les respondió a todos, señalando diferentes fenómenos estelares, explicando las tecnologías que hicieron posible viajar más rápido que la luz sin recurrir a tonterías tecnocientíficas. Se trataba de motores de fusión alimentados por radiación y maniobras de asistencia gravitacional. Ingeniería que Nas realmente podía entender, no magia. Valoris Prime apareció en la ventana gráfica el 4.º día, y Nas comprendió por qué el Imperio Valoran inspiraba tanto asombro. El planeta era impresionante, con vastos océanos de color púrpura y continentes que brillaban con ciudades que seguían patrones orgánicos en lugar de cuadrículas rígidas. 3 lunas orbitan en una danza compleja, sus superficies parcialmente terraformadas y la infraestructura visible las conecta con el planeta de abajo. Atracaron en la estación orbital principal y desde allí un transbordador los llevó a la superficie.
Tessa había organizado transporte privado, queriendo evitar las terminales públicas donde los medios podrían estar esperando. El transbordador aterrizó en una plataforma privada en el borde de la ciudad imperial, y Nas tuvo la primera mirada a la casa de su esposa. La arquitectura no se parecía a nada que hubiera visto en el espacio humano. Los edificios se alzaban en espirales y curvas, con superficies cubiertas por los mismos patrones luminiscentes que marcaban la piel de los valoranos. Todo palpitaba con una luz suave y la ciudad misma parecía respirar. Y por encima de todo, visible desde todas partes, se alzaba el Palacio Imperial, una enorme estructura que parecía cultivada más que construida, orgánica y tecnológica a la vez. «Es hermoso», susurró Harper, acercándose al costado de Nas. «Es nuestro hogar», dijo Tiasa suavemente. «O lo era. Ya no estoy seguro de qué es». Se alojaban en la residencia personal de Tessa dentro de los terrenos del palacio, un edificio más pequeño que aún era más grande que la mayoría de los hábitats en Meridian 7. El personal los saludó formalmente, haciendo una reverencia a Tiesa y mirando a Nas y Harper con una curiosidad apenas disimulada. La noticia del matrimonio se había difundido. Obviamente, Nas podía verlo en la forma en que lo miraban, tratando de comprender lo que una princesa imperial veía en un trabajador portuario humano. La gala fue en 2 días. Tiesa pasó ese tiempo entrenándolos, asegurándose de que entendieran exactamente lo que sucedería. Habría una fila de recepción donde serían presentados formalmente al emperador. Luego una ceremonia en honor a la fundación del imperio, seguida de una elaborada cena con cientos de invitados, y finalmente, baile y convivencia social que duraría hasta bien entrada la noche. «Permanezcan cerca de mí», les ordenó Tiesa. La mañana de la gala. «No te dejes arrastrar a conversaciones privadas con nadie a quien no te haya presentado explícitamente. Y recuerda, no importa lo que diga o haga mi padre, presentamos un frente unido. Somos una familia». La declaración hizo reflexionar a Nas. En algún momento de las últimas semanas, eso se había hecho realidad. Eran una familia, aunque poco convencional. Harper trataba a Tiesa como una figura materna, y Tiesa había asumido el papel con sorprendente devoción, y Nas y Tessa habían desarrollado una asociación que iba más allá del contrato que habían firmado, basada en el respeto mutuo y el afecto creciente. La gala comenzó al atardecer, que en Velors Prime duró casi 1 hora, mientras la estrella principal del sistema pintaba el cielo en tonos violeta y carmesí. Nas vestía ropa formal que Tiesa le había encargado, diseñada para combinar la estética humana y la valorana. Harper llevaba un vestido de tela brillante que cambiaba de color con sus movimientos, deleitando más allá de toda medida. Y Tiesa vestía la vestimenta imperial tradicional, un vestido azul medianoche, con el escudo de su familia estampado en la espalda con hilo plateado que parecía moverse por sí solo. Llegaron al palacio y se unieron a la fila de dignatarios que estaban siendo anunciados formalmente. Nas podía oír que alguien pronunciaba nombres, títulos que para él no significaban nada, pero que obviamente eran significativos. Embajadores, consolas comerciales, casas nobles que controlaban sistemas enteros, todos ellos inclinándose ante el emperador que estaba sentado en un dais elevado en el otro extremo del enorme salón. Finalmente llegó su turno. Un funcionario verificó sus credenciales y se adelantó para anunciarlos. Su Alteza Imperial, la princesa Tessa Corbelin, el señor Nas Breer, príncipe consorte, y la señorita Harper Breer. La sala quedó en silencio. Nas sintió que todas las miradas en la sala se volvían hacia ellos. Él quería correr. En lugar de eso, tomó la mano de Harper de un lado y le ofreció su brazo a Tiesa del otro. Juntos caminaron hacia adelante. El emperador Baldron estaba sentado en su trono, una figura imponente con una armadura ceremonial que era más arte que protección práctica. Sus marcas brillaban con intensidad bioluminiscente y su expresión era cuidadosamente neutral. Los observó acercarse y sus ojos dorados siguieron cada uno de sus pasos. Se detuvieron a la distancia apropiada e hicieron una reverencia. Nas y Harper siguieron el ejemplo de Tiesa.
El emperador les permitió mantener la posición durante varios latidos más de lo necesario. Una sutil muestra de poder y desagrado. Finalmente, habló. Hija, nos honras con tu presencia. Y has traído a tu familia. Padre, respondió Tessa con voz clara y firme. Permítame presentarles a mi esposo Nasbreer y a mi hija Harper. La mirada de Baldron se dirigió a Nas, estudiándolo con la intensidad de alguien que evalúa una amenaza potencial, o más probablemente, un insecto particularmente molesto. Señor Breer, usted ha logrado algo notable. Un trabajador portuario de una estación fronteriza, casado con un miembro de la familia imperial. Debes estar muy orgulloso. El sarcasmo era sutil, pero inconfundible. Nas sintió que se le encendía la ira, pero mantuvo la voz serena. Estoy orgulloso de ser el esposo de Tessa, su majestad, y honrado de ser el padre de Harper. Cualquier otra cosa son solo circunstancias. Varias personas en la sala jadearon. No desafiaste al emperador, ni siquiera indirectamente, pero la expresión de Baldron brilló con algo que podría haber sido respeto, rápidamente oculto. En efecto, dijo Baldron. Dirigió su atención a Harper, quien lo miraba con los ojos muy abiertos, pero Nas no lo notó con orgullo, encogido de miedo. Y tú, niño, eres joven para formar parte de la familia imperial. Harper miró a Tiesa, quien le dedicó un pequeño asentimiento alentador. Entonces Harper volvió a mirar al emperador y habló en un valoran cuidadosamente practicado. Me siento honrado por la oportunidad, Su Majestad. Tessa ha sido muy amable conmigo. La sala quedó en silencio absoluto. Un niño humano hablando valoran dirigiéndose directamente al emperador. Era increíblemente valiente. O increíblemente tonto. Baldron miró a Harper un largo rato, y Nas se preparó para agarrar a su hija y correr si era necesario. Entonces el emperador rió. Fue un sonido corto y agudo, pero genuino. Tiene coraje, y lealtad. Tu madre habría aprobado a Tiesa. Siempre valoró la valentía por encima del protocolo. Era la primera vez que Baldron reconocía su matrimonio como algo más que un insulto. Las marcas de Tessa se iluminaron con sorpresa. Gracias, padre. Baldron los despidió con un gesto, despidiéndolos para que se unieran al resto de la gala. Se adentraron entre la multitud, y Nas finalmente se permitió respirar. Tessa temblaba ligeramente y él le apretó la mano suavemente. Eso salió mejor de lo esperado, murmuró. No te dejes engañar, respondió Tiesa en voz baja. Está planeando algo. Ese momento fue de cálculo, no de aceptación. Tenía razón. A lo largo de la velada, Nas notó que varios nobles se acercaban a ellos, entablando conversaciones que parecían informales, pero que claramente buscaban sondear sus debilidades. Preguntaron por su trabajo, por la educación de Harper, por cómo se conocieron él y Tiesa. Las preguntas eran directas, buscando escándalos o pruebas de que el matrimonio fuera un fraude. Tessa las manejó con elegancia diplomática, desviando las preguntas invasivas y desviando la conversación hacia temas más seguros. Harper se mantuvo cerca, abrumada por la grandeza, pero esforzándose por mantener el orden que Tessa le había enseñado. Entonces, a mitad del servicio de la cena, una nueva figura se acercó a su mesa. Era un valorano de mediana edad, con marcas que indicaban un alto estatus y una vestimenta que denotaba riqueza. Se inclinó ante Tiesa con perfecta formalidad. Su Alteza, soy Lord Cabros Tendrian. Esperaba hablar con usted antes, pero las circunstancias lo impidieron. La expresión de Thaddeus se volvió cautelosa. Lord Tendrian, qué agradable. Su tono denotaba todo lo contrario. Nas los miró, presintiendo la historia. No entendía. Cabro sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Quería felicitarte por tu matrimonio, continuó Cabros, desviando la mirada hacia Nas. Aunque confieso que me sorprende tu elección. Creía que nuestro entendimiento era bastante claro. ¿Entendimiento?
Nas sintió un nudo en el estómago. Este era uno de los candidatos aprobados. Uno de los hombres con los que Baldron quería que Tiesa se casara. No hubo entendimiento, dijo Tiesa con frialdad. Se impusieron expectativas sin mi consentimiento. Esas se han resuelto. En efecto, asintió Cabros. Aunque uno se pregunta cuánto durará tal resolución. Un humano y un valorano, las diferencias son sustanciales. La biología por sí sola presenta complicaciones, por no hablar de la cultura y la esperanza de vida. ¿Has considerado lo que ocurre dentro de 30 años cuando tú aún eres joven y vital y él es anciano y está en declive? Fue una observación cruel y deliberada. Nas sintió que la verdad lo golpeaba. Era humano. Envejecería más rápido que Tiesa, quien podría vivir más de un siglo en su mejor momento. Harper envejecería mientras Tiesa seguía siendo joven. El matrimonio podría ser temporal por diseño, pero incluso si no lo fuera, el tiempo mismo lo acabaría con el tiempo. Harper habló antes de que Nas pudiera responder, con voz baja pero firme. Tiesa nos eligió, no porque vayamos a vivir para siempre, sino porque ella quería, y nosotros queremos estar con ella. Eso importa más que cuánto dure. Cabos miró a la niña, claramente sin esperar ser desafiado por una niña de 7 años. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió la mesa. La niña transmite una sabiduría de la que muchos carecen. Todos se giraron. Una anciana valorana estaba allí, apoyada en un bastón decorativo que probablemente costaba más que una pequeña nave espacial. Sus marcas estaban descoloridas por la edad, pero su mirada era aguda e inteligente. Le sonrió a Harper. Soy Lady Mavara Coralin, dijo, la tía abuela de Tessa. Y tú, niña, me has recordado porque siempre he admirado a los humanos. Te centras en el momento presente, en las conexiones que importan ahora, en lugar de obsesionarte con futuros lejanos que tal vez nunca lleguen. Se giró. A Cabros. Harías bien en aprender de ella, Tendrian. Cabros hizo una reverencia rígida y se retiró. Lady Mavara ocupó su asiento vacío, sin ser invitada, y miró a Nas con franca curiosidad. Así que eres tú quien robó a mi sobrina nieta ante las narices de Buldren. Bien hecho. Necesitaba ser humillado. Tessa rió, un genuino sonido de alivio y afecto. Tía Mavara, no esperaba que asistieras. No me lo habría perdido, respondió Mavara. El primer humano en casarse con un miembro de la línea imperial en 300 años. Estás haciendo historia, sobrino político. Usó el término valorano que no tenía una traducción estándar directa, pero el significado era claro. Lo había aceptado como familia. El resto de la velada transcurrió con Mavara como una presencia protectora. Su estatus y edad le daban licencia para desviar la atención no deseada. Ella y Harper congeniaron al instante. La anciana contaba historias sobre la infancia de Tiesa que hicieron sonrojar a la princesa y reír a Nas. Al terminar la gala, el emperador los convocó por última vez. Se presentaron de nuevo ante el dios, con Mavara a su lado, y Baldron los observó en silencio. Los he observado esta noche, dijo finalmente. He observado cómo interactúan, cómo se presentan. He visto a mi hija sonreír más esta noche que en años. Hizo una pausa y su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Me recuerdas a tu madre Tiesa. Ella también eligió el amor por encima de la política. Traté de negarle esa elección y la perdí. Los ojos de Tessa se abrieron de par en par. Su madre había muerto cuando ella era joven y Baldron nunca habló de ella. Esta admisión no tenía precedentes. No apruebo este matrimonio. Los niños continuaron. Probablemente nunca lo haré, pero Lady Mavara ha pasado la última hora explicándome en detalle por qué eso se debe a mi propia terquedad y no a alguna falla de tu parte. Miró a Nas directamente. No eres lo que yo hubiera elegido para mi hija, pero la haces feliz, y quizás eso importa más que las alianzas políticas. No fue una bendición. Ni siquiera fue una aceptación plena, sino un permiso para existir. Nas hizo una reverencia formal.
Gracias, Su Majestad. Haré todo lo posible para ser digno de esa felicidad. Partieron de Valoris Prime 2 días después, tomando un transatlántico comercial de regreso a Meridian 7. Harper estaba exhausto por la emoción y durmió la mayor parte del viaje. Nas y Tiesa se sentaron juntos en la sala de observación, mirando las estrellas pasar borrosas en un tránsito más rápido que la luz. ¿Qué pasa ahora?, Nas preguntó en voz baja. Nos quedan 8 meses de contrato. Después de eso, serás libre de regresar a Valoris Prime para reconstruir tu relación con tu padre. Tiesa permaneció en silencio durante un largo momento. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un chip de datos, el contrato. Ella lo sostuvo entre ellos y antes de que Nas pudiera reaccionar, lo partió por la mitad. No quiero la libertad, dijo suavemente. No, si la libertad significa dejarlos a ti y a Harper. Estos últimos meses, esta vida que hemos construido juntos, esto es lo que quiero. No por un año. Mientras me tengas. Nas sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. Tiesa, no tienes que hacer esto. El contrato fue concebido para brindarte opciones, no para atraparte en un tipo diferente de jaula. Lo sé, dijo ella. Por eso esta es mi elección. Hecho libremente. Te amo, Nas Brea. Me encanta Harper. Me encanta la vida que hemos creado, su sencilla domesticidad, las clases, los experimentos culinarios fallidos y las risas durante la cena. No quiero renunciar a eso. Nas extendió la mano y tomó la de ella. Sus dedos se entrelazaron, humano y valorano. Yo también te amo, admitió. No fue mi intención. Intenté no hacerlo, pero en algún punto entre el arreglo y ahora se convirtieron en familia. Familia real. Se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas, observando cómo el universo pasaba rápidamente. Cuando regresaron a Meridian 7, enfrentarían nuevos desafíos. Habría preguntas sobre su relación, escrutinio tanto de las sociedades humanas como de Valoran, las inevitables complicaciones de un matrimonio entre internos. Harper crecería navegando entre 2 culturas, 2 mundos. Su futuro era incierto de innumerables maneras, pero lo afrontarían juntos. Un trabajador portuario humano, una princesa valoriana y una niña de 7 años que había tendido un puente entre ellos. Una familia construida no sobre la tradición ni sobre la política ni sobre contratos cuidadosamente acordados, sino sobre la bondad, el respeto y el amor genuino. Harp se despertó mientras se preparaban para atracar en Meridian 7. Miró entre Nas y Tiesa, vio sus manos unidas y sonrió con la sabiduría de alguien mucho mayor de 7 años. ¿Nos quedamos juntos?, ella preguntó. ¿Verdadero? ¿Verdadero?, confirmó Tessa, abrazando a Harper. ¿Eso te parece aceptable? Harper se rió. El sonido era alegre y libre. Creo que a mamá le hubieras gustado. Ella siempre decía, la familia no se trata de sangre. Se trata de quien aparece cuando lo necesitas. Nas sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. A Rebecca le hubiera gustado Tiesa. Más que eso, ella habría estado orgullosa de Harper por tener el coraje de dejar entrar a alguien nuevo en sus vidas. Se unió al abrazo, envolviendo con sus brazos a su hija y a su esposa, y por primera vez desde que perdió a Rebecca, se sintió completo. La estación era visible a través de la ventana gráfica, ahora era su hogar. Humildes e imperfectos y exactamente donde pertenecían. Habían apostado por un acuerdo imposible y encontraron algo que ninguno de los dos esperaba. No se trata de una transacción comercial, ni de una solución temporal, sino de una conexión genuina que trasciende especies, estatus y circunstancias. Mientras desembarcaban y recorrían los familiares pasillos de Meridian 7, otros residentes los observaban, algunos con curiosidad, algunos con juicio, algunos con genuina felicidad al ver a la extraña familia junta. Nas asintió con la cabeza a los que conocía, aceptando tanto las felicitaciones como el escepticismo con la misma gracia.
Llegaron a sus aposentos y Harper inmediatamente corrió a su habitación para comprobar que todo estaba exactamente como lo había dejado. Tessa y Nas estaban en la sala de estar, mirando la nebulosa que había presenciado el comienzo de su extraña historia. ¿No te arrepientes?, Nas preguntó. Tessa sonrió y sus marcas palpitaron de satisfacción. Ninguno. Aquí es donde pertenezco. Contigo, con Harper, en esta vida absurda, maravillosa y completamente inesperada. Nas la atrajo hacia sí y permanecieron juntos en un cómodo silencio. Afuera el universo continuaba su vasta e incomprensible danza. Pero allí, en un espacio reducido en una estación fronteriza, 3 personas habían encontrado algo infinitamente precioso. No es el final de cuento de hadas que prometían las historias románticas, sino algo mejor, algo real. Una familia construida sobre la bondad, un amor que se eligió a sí mismo, un futuro que les pertenecía solo a ellos. Y al final, eso fue suficiente. Más que suficiente. Fue todo.